Les invito ahí donde están a que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 17, comenzando en el verso 5. Jeremías, capítulo 17 y el verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar su fruto. Verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Nosotros, mis hermanos, todos hemos escuchado hablar del profeta Jeremías. Jeremías era uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. En hebreo, el nombre Jeremías significa Jehová exalta o Jehová levanta. Así que Jeremy, que está aquí, que es mi sobrino, se llama Jeremy, es un derivado de Jeremías. Y su nombre significa Jehová exalta o Jehová levanta o establece. Jeremías fue un profeta llamado muy joven al ministerio profético. Dicho de paso, si ustedes leen ahí Jeremías capítulo 1, verso 5, él dice: Señor, yo soy un niño. Dice que fue escogido también desde el vientre de su madre. Y él no se consideraba apto para ser un profeta de Dios. También Jeremías fue un sacerdote. O sea, aparte de ser profeta, también era un sacerdote de Dios. Se le conoce a Jeremías como el profeta llorón. ¿Por qué razón? Sencillamente porque él se lamentaba mucho de la situación del pueblo. En el tiempo de Jeremías, a él le tocó vivir una experiencia donde el pueblo estaba rebelde contra Dios, donde el pueblo estaba en idolatría. Y cada vez que Dios le hablaba a Jeremías: mira, háblale al pueblo, dile al pueblo esto, era mensaje fuerte. Y Jeremías se lamentaba porque veía que detrás de ese mensaje fuerte, si ellos no se arrepentían, entonces vendría ¿qué? El castigo para ellos. Por eso era que se considera el profeta llorón, porque se lamentaba de la situación del pueblo. Pero me llama mucho la atención lo que dice el capítulo 17, verso 5, que ustedes lo conocen bastante, y es un versículo muy citado en la palabra de Dios. Dice aquí: así dice ¿quién? Jehová. En el texto hebreo dice Kor Amar Yahweh. O sea, así dice ¿quién? Jehová. Lo que yo quiero que tú entiendas, comenzando el tema, es que quien va a hablar aquí no es Jeremías. Quien va a hablar aquí no es Yehurín que le está predicando. Quien le va a hablar aquí es Dios a través de su palabra. Por eso es que el texto dice: así dice ¿quién? Jehová. Es decir, que no es una opinión humana, no es lo que yo piense ni lo que he estudiado. Es un mensaje de Dios para ti y también para mí. Hermano, y cuando Dios dice, o cuando la palabra de Dios dice así dice Jehová, cada uno de los que estamos aquí presentes no deberíamos opinar en las cosas de Dios, sino hacer dos cosas. Primero, obedecer y escuchar la palabra de Dios. Así que el texto comienza diciendo: así dice ¿quién? Jehová. Ahora, ¿qué más dice el texto bíblico? Dice aquí: así dice Jehová, maldito el hombre que confía ¿en quién? En otro hombre. La palabra maldito en el hebreo es arul. Y esta palabra es interesante porque no es directamente una maldición. O sea, es una maldición, pero es
algo más allá de una maldición. Es cuando una persona se desconecta de las cosas divinas. Es un estado espiritual de abandono o de rechazo a Dios. Es decir, que cuando una persona es maldita en la Biblia, es como una persona se ha alejado de Dios. Entonces, mis hermanos, dice aquí, maldito el hombre. Esa palabra hombre en el hebreo es la palabra heber. ¿Por qué me gusta? Usted sabe que a mí me gusta mucho estudiar la palabra así, porque a veces escuchamos, no, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y no debemos confiar en nadie. Pero cuando usted estudia la Biblia detalladamente, como me gusta a mí, palabra por palabra, entonces podemos entender que tiene un significado un poco más amplio de lo que conocemos. Es decir, que la palabra heber, que se menciona aquí, hombre, se refiere a muchas cosas. Se refiere a un hombre fuerte, un hombre valiente, vigoroso, sabio en la carne, o mejor decir, cuando una persona confía en alguien que no es espiritual. O sea, cuando la palabra heber que se menciona aquí, maldito el hombre, esa palabra hombre, heber, es cuando una persona está confiando en su propia capacidad. Cuando la persona no quiere depender de nadie, dice, yo soy un hombre fuerte, yo no necesito ni a Dios ni a nadie. Eso es lo que está diciendo el texto en el idioma hebreo. Dice algo más, maldito el hombre que confía. La palabra confía es chitak, poner seguridad en sí mismo, descansar en algo, confianza ciega, depender completamente de alguien y no de Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿dónde estás tú depositando tu confianza? ¿Acaso cuando nosotros nos dicen algo que tenemos, quizá de salud física, ¿dónde tú acudes para buscar una solución? Quizás cuando escuchamos que se nos diagnosticó una enfermedad incurable, que ya tú vas a morir o que te queda un poco tiempo de vida, ¿a dónde tú vas? ¿Va directamente al médico o primero consulta con Jehová? A veces nosotros pasamos por momentos difíciles, hasta como pareja, los que tenemos matrimonio, quizás en la escuela, quizás en el hogar, quizás con la familia, y a veces nosotros queremos buscar una tercera persona para que nos ayude. Yo sé que todos los que están aquí, aparte de tener amigos íntimos de la iglesia, también tienen amigos que no son de la iglesia. Quizá un familiar, quizá un compañero de trabajo. Y cuando a ti se te presenta una situación difícil en tu vida, a veces tú acudes a esa persona. Ay, pero mira, yo tengo un problema con mi esposo, o tengo un problema con mi esposa, que no nos llevamos bien, vivimos como perro y gato, matándonos. ¿Qué tú me aconsejas, amiga? ¿O qué tú me aconsejas, amigo, para yo poder solucionar esto? A veces nosotros, hermanos, hacemos eso. Consultamos con un amigo o una amiga que no tiene nada espiritual. Una persona que te va a dar un consejo y tú dices, sí, me gustó ese consejo, y por esa razón es que hay mucho divorcio en la iglesia. Incluso a veces nosotros confiamos en personas de la iglesia que aparentemente son espirituales, que nos van a dar un buen consejo, y cuando tú vienes a ver te dan un mal consejo y tú te desvías del camino. Hermano, por eso es que me gusta la palabra de Dios, de glosarla de esa manera, porque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Esta palabra hombre, o sea, recuerden que hay dos palabras, ¿verdad? El primer hombre, dijimos que es heber, que es una persona vigorosa, fuerte, valiente, pero este último hombre es la palabra Bat Adán. Recuerden a Adán, ¿verdad que sí? Adán, el que Dios creó al principio. Pero aquí está hablando de este Adán cuando estaba en estado pecaminoso. Usted recuerda la historia que dice la Biblia que Eva confió ¿en quién? En la serpiente. Y comió del fruto. ¿Fracasó, sí o no? Pero no solamente esto. Adán, dice la Biblia, que confió en Eva. ¿Y qué pasó con Adán? Pecó contra Dios también. Imagínense, dos seres terrenales, pero unos seres que tenían su mente diferente a la nuestra, eran perfectos cuando salían de la mano de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que fracasaron porque pecaron, y fruto de su desobediencia trajeron entonces la muerte eterna
para toda la humanidad. Así que cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, tenemos que darnos cuenta dónde está tu confianza. ¿En quién estás tú confiando? ¿Estás confiando en la fuerza de un hombre o estás confiando en la fuerza de Jehová? Eso es para meditar. Ahora, yo quiero decirle algo interesante, mis hermanos, porque a veces cuando leemos ese texto decimos, no, la Biblia dice que no debemos confiar en nadie humano. O sea, es una forma quizás resumida que decimos. Pero en el contexto de la Biblia no está diciendo eso. Y por eso fue que le mencioné la palabra en el hebreo. La Biblia no está diciendo que no se puede confiar en nadie. Dicho sea de paso, cuando usted lee todo el contexto anterior, lo que la Biblia está diciendo era que el pueblo de Judá, que era el pueblo de Dios en ese tiempo, estaba buscando alianza con Egipto y otros pueblos vecinos. Y ellos se olvidaron de Jehová. Ellos pensaron, bueno, como Egipto es un pueblo, aunque sea un pueblo pagano, es un pueblo poderoso, un pueblo que tiene multitudes de guerreros. Si viene otro pueblo a atacarme, yo unido con Egipto, ¿qué va a pasar? Voy a obtener la victoria. Pero se habían alejado ¿de quién? De Jehová. Y eso es lo que tú y yo no debemos hacer. Así que por eso es que yo te digo en esta mañana, escucha bien lo que estoy diciendo esta mañana, presta atención a la palabra de Jehová, porque a veces confiamos en nuestras propias fuerzas. A veces tenemos nosotros jóvenes de la iglesia que dicen, ay, yo voy a la escuela y me estoy conociendo con una muchachita, con una amiguita que me gusta. Si esa muchacha no es de la iglesia, lamentablemente no te va a llevar por buen camino. Y yo una vez lo dije aquí, que es más fácil que un cristiano se salga de la iglesia arrastrado por una persona mundana, que un cristiano traer una mundana y traer a la iglesia. Así que eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta dónde está tu confianza.